Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 44 minutos. Gracias por los aportes que he recibido de la audiencia, por ejemplo, sobre el comentario respecto del tema de la eliminación del numeral 9 del artículo 99 del Código de la Democracia. Vladimir Andosilla decía: acciones afirmativas son distintas a paridad. Existe sentencia de la Corte Constitucional que define la paridad y explica lo que significa ese principio. Pedro Cornejo, que también nos había aportado dentro del comentario, y el que conoce del comportamiento legislativo, no es con el afán de justificar a nadie, pero lo que sucede en la realidad es que muchas veces, dice Pedro, se mete el texto unos pocos minutos antes de la votación, sin dejar tiempo para que pueda ser revisado con detenimiento. Tal vez esa es una distorsión que hay que corregir de alguna manera y dar tiempo a que los legisladores no tengan excusa y puedan revisar el articulado que finalmente votan, para que luego no digan: ni es sabido, no nos dimos cuenta, se nos pasó, como ha ocurrido con el Código de la Democracia. Dejemos ese tema de lado. Conozcamos ahora mismo, y tenemos la oportunidad por primera vez de recibir acá en la cabina al superintendente de protección de datos, Fabricio Peralta, a quien le quiero agradecer por atender esta invitación, justamente para conocer qué es la superintendencia, que me parece, de las superintendencias es la más nueva. Tenemos aquí superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de economía popular y solidaria, superintendencia de competencia económica, que antes era la de control del poder del mercado. Tenemos superintendencia de ordenamiento territorial y tenemos superintendencia de protección de datos. Queremos saber qué es esta superintendencia y cuál es el rol. Señor superintendente, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días y gracias por la oportunidad de expresarme esta mañana desde la cabina. La Superintendencia de Protección de Datos Personales seguramente es la más nueva de todas, pero fue creada mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está publicada en el Registro Oficial desde el 26 de mayo del 2021. Es decir, en teoría fue creada hace más de 4 años, pero está realmente en funcionamiento desde septiembre del año pasado. Yo fui posesionado ante la Asamblea Nacional el 23 de abril del 2024, pero luego de eso no había nada, porque no había institución, no había personal, no había presupuesto. Usted empezó de cero. De cero. De cero todo. Desde cero comencé. Y un año después, porque usted me dice fue posesionado en abril del 2024, ha pasado un año. ¿Ya está toda la institucionalidad lista o todavía falta? Está toda lista, pero ya ha quedado, digamos que superada en cuanto a su capacidad, porque hay que rescatar lo siguiente. Me posesioné el 23 de abril, pero entramos en funcionamiento recién en la segunda quincena de septiembre, cuando ya el Ministerio de Economía nos asignó los recursos. Arrancamos con 33 funcionarios, que son los que están asignados a la institución, de los cuales 9 están distribuidos en 3 intendencias generales, a razón de 3 por cada una de ellas, y son los que atienden los aspectos misionales o fundamentales de la entidad. A ver, había una pregunta que no contesté. ¿A qué se dedica la superintendencia? La superintendencia tiene por objetivo garantizar este derecho fundamental que está establecido en el numeral 19, artículo 66 de la Constitución, que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos sobre sus datos personales, que es una manera de darles garantía a su privacidad. Entonces, es una institución nueva, con una ley relativamente nueva, que debe superar un gran desafío, y ese desafío es implementar una cultura de la privacidad. He dicho en varios foros en los que yo he participado que la cultura no se implanta a través de una ley. Eso es muy difícil y lleva su tiempo. Entonces, en ese caminar, la superintendencia ha venido haciendo gestión pública en diferentes campos con el objetivo de ir sembrando esa cultura de la privacidad. Es una cuestión que mucha gente a veces no entiende, porque nadie sabe cuándo está afectada su privacidad hasta el momento en que se la tocan. Por ejemplo, piensen ustedes en aquellas llamadas telefónicas que reciben a veces desde orígenes desconocidos para ofrecerle todo tipo de productos o servicios. Bueno, planes de celulares, sobre todo. Por ejemplo, esa es una manifestación, digámoslo aquí, de cómo nuestra información circula tan ampliamente, seguramente porque en algún punto de origen de la información los datos personales que han sido recabados no han tenido una debida aplicación de medidas técnicas, organizativas, jurídicas, tecnológicas para evitar que trascienda. Entonces, este tema es el que nos concierne a nosotros como institución y en el que estamos trabajando decididamente. Entiendo que en mayo de este año ustedes emitieron algunas resoluciones incluso para que se vaya, digamos, estructurando de mejor manera lo que tiene que ver con la superintendencia de datos. ¿En qué consisten estas resoluciones? Entiendo que fueron 4 superintendentes. Bueno, hemos dictado más que 4. A ver, nosotros en la institución comenzamos nuestra actividad regulatoria desde el año pasado.
una de las primeras resoluciones que dictamos fue la obligatoriedad que tienen los responsables y encargados no domiciliados en el Ecuador, pero que tratan datos ecuatorianos, de designar apoderados especiales en el país, para que esos apoderados especiales sean los que eventualmente atiendan los pedidos el ejercicio de los derechos de los titulares sobre sus datos en el país. Dictamos también una resolución para poder canalizar las consultas que pueden hacernos las personas. La superintendencia tiene atribuciones para absolver consultas en materia de protección de datos personales. Sus absoluciones no son vinculantes, es decir, no son obligatorias. Ya este año, en ejercicio de esa atribución de absolver consultas, absolvimos una en cuanto al uso de dispositivos biométricos para el control de asistencia en el ambiente de trabajo, que causó, por cierto, bastante impacto, porque también, como suelo yo decirlo, ¿no?, muchas empresas, organizaciones están acostumbradas a utilizar dispositivos biométricos para controlar la asistencia, y creen que ese es el mejor camino y el más práctico, pero no es en realidad uno que sea capaz de respetar los derechos fundamentales de los titulares de los datos, porque conlleva un gran riesgo tratar datos biométricos. De hecho, los datos biométricos son datos sensibles según la ley. Cuando hablamos del reconocimiento facial o el uso del dispositivo dactilar, a eso nos referimos. Exactamente. Cuando absolvimos la consulta en el sentido de que a la superintendencia no le parece que ese es el único mecanismo que se puede utilizar para poder llevar el registro de asistencia para el ambiente de trabajo, hubo muchas reacciones, y hay que decirlo abiertamente, muchas de ellas negativas. Comprensible, pero es que el hecho de que algo se haya realizado de una misma forma durante mucho tiempo no quiere decir que sea correcto de acuerdo con la ley, ¿no? También dictamos una resolución en su momento para poder canalizar las solicitudes, las quejas, las denuncias de los titulares de los datos personales. Y bueno, últimamente hemos expedido una resolución que tiene que ver con la formación de los delegados de protección de datos personales. El delegado de protección de datos personales es una figura central en toda organización que trata datos personales, porque el delegado tiene un rol de supervisión, de asesoría a la alta dirección de las organizaciones, en el sentido de que su voz tiene inclusive un virtual poder de veto cuando, por ejemplo, una determinada actividad se quiere llevar a cabo y esta actividad conlleva un alto riesgo, el delegado puede oponerse a ello. Entonces, la ley nos ha mandado a nosotros a profesionalizar el oficio de delegado de protección de datos personales, como en efecto lo hemos hecho, y en colaboración con universidades ecuatorianas, a través de esta resolución, oficializamos la malla profesionalizante para formar a los delegados. Hicimos esto por una preocupación que teníamos, y la preocupación era que comenzaron a proliferar cursos para la formación de delegados de protección de datos personales cuya solvencia realmente nosotros no podemos acreditar. Entonces dijimos, a ver, hay que formalizar este tema, ¿no? Y en principio, a través de las universidades que acojan la malla curricular para formación de delegados de protección de datos, esas universidades van a recibir el aval institucional de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Perfecto. Superintendente, quisiera también abordar otro tema, y entiendo que han ustedes mantenido algunos diálogos, conversaciones con la Defensoría del Pueblo, y quiero preguntarle en qué va ese diálogo en el consenso, para poner un poco de contexto y que la ciudadanía también lo comprenda. Ahora hay, digamos, una, si se quiere, divergencia entre la ley de transparencia, que dice que las instituciones públicas deben publicar información de los sueldos, del personal, etcétera. Sin embargo, la ley de protección de datos, por otro lugar, busca proteger precisamente la privacidad de esos datos personales. ¿En qué diálogos, o más bien ya se ha llegado tal vez a algún acuerdo? ¿Cómo van a manejarse estas dos leyes que tal vez pueden ser contradictorias? Muy bien, vamos por el principio. La Constitución de la República le da el carácter de derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero esa misma Constitución también le da carácter de derecho fundamental al acceso y transparencia en información pública. No cabe duda al respecto. La Defensoría del Pueblo es el órgano rector por mandato legal de los temas que tienen que ver con transparencia, y eso es la información pública. Así es. Y la Superintendencia de Protección de Datos Personales, en el campo de sus competencias, tiene que hacer también prevalecer las normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En la práctica, esto ha producido un conflicto que puede resolverse a través de una adecuada ponderación jurídica. ¿Por qué razón? Porque mientras que por un lado la Ley Orgánica de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena que las remuneraciones de los
servidores del Estado se publiquen, publicar. correcto, pues por otro lado, nuestra ley señala que a determinados datos personales, la remuneración es un dato personal, los nombres son datos personales, hay que aplicarles medidas técnicas para de alguna manera evitar que esta información trascienda de manera generalizada e indiscriminada. No hay que olvidar que lamentablemente el Ecuador se encuentra en una coyuntura bien complicada a nivel de seguridad ciudadana, seguridad pública, que el gobierno está combatiendo, pero que hasta que se vean los resultados va a pasar algún tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, en un servidor público que trabaja en un cantón, y no vamos a decir nombres, supongan ustedes el que quieran, en un cantón que tiene altos índices de delincuencia, donde además son frecuentes las extorsiones, están presentes los vacunadores. Piensen ustedes en la información delicada a la que se tiene acceso cuando se puede saber cuánto gana una persona. Claro que consta o debería constar en el enlace que dice transparencia de la página web de la institución pública. Bueno, entonces ahí aparece el cargo y también el salario. Exactamente. Entonces estamos nosotros. Es que es un buen punto el que plantea usted. Claro, A ver, o sea, no es menor. No es un punto menor. No es menor. Y me alegra que usted lo No, es que tiene ponga razón. énfasis. Hay personas que estamos, y me van a disculpar la expresión coloquial, estamos fritas. ¿Quiénes son los que estamos fritos? Los que estamos sujetos al escrutinio público. Es decir, los que nos Los encontramos... servidores públicos. A ver, los que estamos sujetos al escrutinio público somos las personas políticamente expuestas. Y esos son los que están en cierta jerarquía. Un superintendente lo está, sin duda alguna, ¿no? Y quienes se encuentran eventualmente en el nivel superior jerárquico. Pero los demás funcionarios, que son personas que no tienen ese rango, no digo que no tengan importancia, pero no tienen ese rango, ¿por qué su información está expuesta y su seguridad y eventualmente hasta su vida expuesta a consecuencias negativas? Lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo en ese contexto es que es para exigir cuentas, para la transparencia incluso, o controlar a los funcionarios públicos de manera general y exigir cuentas, y es por eso que ellos, digamos, señalan que debería seguirse publicando cierta información. Hemos tenido 3 mesas técnicas con la Defensoría. Y debo destacar la apertura del Defensor del Pueblo. Una persona a la que le pedí que veamos este tema porque es un problema real. Y él ha mostrado apertura y nos hemos reunido. Yo he estado en 2 de esas 3 reuniones con las funcionarias que están a cargo de los temas de transparencia y acceso a la información pública. Hemos estado enfocando la problemática. No, he percibido en principio apertura por parte de dichas funcionarias, más allá de que las declaraciones que surgieron ahí en un diario local daban cuenta de lo contrario, porque finalmente habían declarado que la que debe prevalecer es la LOTAIP y no la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pero de todas maneras quedamos en un punto en el cual vamos a tener que extender las mesas técnicas con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, como el Ministerio del Trabajo, no, entre otros. Porque también nos evidenciaron a través de la Defensoría que muchas veces hay información que trasciende, pero es por una debida implementación de la LOTAIP, y no tanto porque la ley, así lo diga. Ahora, en el caso de las remuneraciones, la ley sí que lo dice, pero hay maneras de que esa información pueda ¿Cuál es ser... su propuesta? Aplicar medidas, por ejemplo, de disociación, medidas de anonimización. ¿Qué significa, perdón, disociación? O sea, no asociar tan directamente y de inmediato la remuneración que percibe un determinado servidor público con el nombre de ese servidor público. Podríamos poner, por ejemplo, en vez de poner Fabricio Roberto Peralta Díaz, que ese es mi nombre completo, podríamos poner Fabricio Peralta, ya reducimos un poco la capacidad de poder determinar a un sujeto concreto. O Roberto Peralta. Bueno, también se llama, o Roberto Díaz, podría ser. No, y podríamos eventualmente usar las escalas salariales que están homologadas en vez de aludir a remuneraciones concretas, ¿no? Entonces, eso también ayuda un poco en la gestión porque le añade un poco de dificultad a poder determinar cuál es el monto de la remuneración percibida. Entonces, yo quiero hacer un comentario. Claro, es difícil disociar los comentarios personales, que este es un comentario personal, del rol que yo ejerzo, y lo tengo muy claro. Pero yo no veo muy claro que publicar la remuneración de un funcionario sirva para transparentar la vida que lleva. Porque yo puedo decir que gano X,
pero seguramente mi presupuesto real, porque estoy metido, en el caso que estoy hablando aquí, que es hipotético, porque estoy eventualmente metido en tramas de corrupción, a lo mejor mi presupuesto es de X más 100. O sea, ¿quién está llamado a determinar eso? Bueno, hay organismos que pueden, a través del seguimiento de mis cuentas bancarias, SRI o AFE, etcétera, exactamente, ¿no? Indicar, aquí hay un incremento patrimonial que no se justifica de dónde usted saca esta cantidad de dinero, ¿no? Pero el solo hecho de poner la remuneración no significa absolutamente nada. Pero, por ejemplo, para el ejercicio periodístico sí que nos ha servido un poco, digamos, esta transparencia en la información de los funcionarios públicos, porque si bien es cierto, digamos, hay otras entidades que tienen la competencia directa como Fiscalía, el tema, los entes investigativos, si se quiere, ¿verdad? Pero sí se han logrado llegar a conclusiones o incluso abrir puertas de duda, de cuestionamientos sobre la información que se ha publicado en los portales de transparencia, ¿no? Sí, yo estoy claro en que esa ha sido una herramienta para hacer investigación periodística, pero también le digo, y no es por rehuir a la polémica, que yo cuestiono mucho el hecho de que, por ejemplo, tanta información de ciudadanos comunes que no están sujetos al escrutinio público, repito, esté altamente disponible. Porque hoy en día con el número de cédula yo puedo saber en qué colegio usted estudió, puedo saber en qué universidad se graduó, qué posgrado realizó, puedo saber en qué sociedades comerciales tiene usted acciones o participaciones, y eso también expone a usted un riesgo. Porque si yo puedo saber cuántas acciones tiene usted en una compañía comercial, puedo también, de hecho, deducir cuál podría ser el ingreso que tienen utilidades una vez que esa compañía cada año las declara al Servicio de Rentas Internas. Entonces no estamos hablando de unas circunstancias, digamos que normales, y estoy claro en que este tema se presta para, más que para polémica, se presta para discusión, y es sana la discusión, es que yo creo, el diálogo cívico. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema que ha planteado. A mí eso me lo había ocurrido, usted como lo ha planteado tiene mucha lógica y creo que hay que discutirlo. Tengo un par de mensajes de Mónica y de Felipe, son mensajes distintos pero tienen la misma relación. ¿Cómo va a ser la dinámica entre esta superintendencia con el Ejecutivo y las fuerzas públicas en el contexto de la ley de inteligencia? ¿Van a existir mecanismos de pesos y contrapesos? ¿Cómo van a resguardar nuestra información y privacidad ante el gobierno? Yo creo que es una buena pregunta por todo lo que se ha mencionado respecto de la ley de inteligencia y los temores que hay de que nuestra información personal puede estar eventualmente expuesta aplicando esa normativa, superintendente. Es una muy buena pregunta, pero sí tengo una respuesta, y no es una respuesta huidiza. En el mes de enero de este año, leyendo y releyendo como me toca a menudo la ley que nos rige, que es la de protección de datos personales, me saltó una inquietud y se los planteo de esta manera. La ley dice, en principio, en su artículo 2, que el tratamiento de datos que llevan a cabo los organismos de defensa y seguridad del Estado deben observar los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Pero no dice esa ley, la nuestra, de qué manera se va a hacer valer o se va a constatar o se va a corroborar que tales principios se están aplicando. Me quedé con esa inquietud y yo en enero planteé una consulta al señor Procurador General del Estado, que en el caso de él, lo que él resuelve o absuelve al contestar una consulta sí que es vinculante u obligatorio, para los efectos de que él señale si es que la Superintendencia de Protección de Datos Personales tiene o no competencia de control y sanción para esos tratamientos de datos que se verifican a través de entidades de seguridad y defensa del Estado. Y el procurador contestó que sí tenemos competencia. Entonces, en ese sentido, dentro de este principio constitucional de coordinación que debe existir entre las diferentes administraciones públicas, estos tratamientos de datos personales, a la luz de la consulta absoluta por el Procurador General de Estado, están sujetos también al control y a la regulación de la superintendencia. O sea, no es así alegremente entonces que se va a acceder a datos personales aplicando la ley de inteligencia. No se podría acceder de manera alegre y es más, los ciudadanos afectados podrían tener incluso el mecanismo de recurrir ante la superintendencia eventualmente, si es que primero no son atendidos por los organismos señalados cuando hacen ejercicio de un derecho determinado a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos Pero Personales. habría que reglamentar esto que nos está señalando ahora que ha entrado en vigencia la ley de inteligencia, ¿esto específicamente, superintendente? Es posible que este tema deba ser materia de reglamentación específica. A ver, vamos por los principios. Normalmente toda ley
tiene un reglamento y la facultad reglamentaria la tiene el presidente de la República. Entonces se espera o se aspira a que el presidente de la República, al expedir el reglamento que entenderíamos tendría que tener la ley orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional, aborde estos aspectos que tienen que ver con el debido tratamiento de datos personales. ¿Qué debería contener ese reglamento para abordar, digamos, técnicamente el tratamiento de datos personales? Bueno, yo creo que el reglamento debería aludir a la vigencia de los principios en materia de tratamiento de datos personales, que no son más que un trasunto de lo que ya está establecido en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No creo que ni siquiera sea necesario, pero a veces es bueno reiterarlo de manera reglamentaria para que se tenga muy claro por parte de quienes van a ser los operadores de la ley, de que el tratamiento de datos que realicen no conlleva de ninguna manera una especie de cheque en blanco con que les dé facultades que puedan propender a extralimitarse. No hay que olvidar que estamos bajo un sistema constitucional de derechos, ¿no?, y de justicia. Entonces, ese debería ser el actuar, y eso es lo que se espera de cualquier funcionario público que en su momento tenga las competencias que la ley le atribuye para su obrar. Y, por ejemplo, para trasladarlo a un ejemplo, valga la redundancia, el artículo 51 de esta ley que se aprobó, de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, dice que los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, están permitidos entregar datos técnicos y de localización, así dice la ley, ¿verdad?, en tiempo real, sin orden judicial. ¿Cómo podría ahí intervenir, por ejemplo, la Superintendencia de Datos? Bueno, si eventualmente un ciudadano estuviese afectado porque el tratamiento de datos que se quiere realizar no le atañe directamente, podría levantar su denuncia ante la superintendencia, ¿no? Pero bueno. O sea, siempre con denuncia. Pero si yo no es me que entero... la superintendencia no puede obrar de oficio, pero no puede obrar tampoco a tientas. Es decir, no puede ir a dar golpes contra una piñata con los ojos vendados si no se entera y no sabe cómo puede comenzar su accionar. En otros aspectos, incluso de esta ley de inteligencia y contrainteligencia, digamos, o más bien en este reglamento, usted señala, no debería tal vez ni siquiera nombrarse porque ya existe una legislación, una que es la ley orgánica, pero digamos, para garantizar que no se vulneren derechos sin siquiera a veces uno saber, quién sabe, y están, digamos, haciendo una investigación, mis datos se están usando, etcétera. ¿Cómo podría haber tal vez en el reglamento algo que garantice que no se vulneren mis datos? Bueno, en este momento no tengo una respuesta para una pregunta como esa, pero lo que sí le puedo responder es que, como ya la había dicho previamente, la ley prevalece. O sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales prevalece. No tendría que el reglamento, por mucho que se recomiende eventualmente dejar allí establecidos que deben aplicarse los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, no tendría por qué el reglamento hacer mención a ello, porque los funcionarios que están llamados en su momento a hacer operativa esta ley son los que tienen que también hacer cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y por encima de la ley, la misma Constitución. Superintendente, gracias por el tiempo y por la gentileza. Esperamos volverlo a recibir acá. Yo creo que ha sido muy interesante esta entrevista, sobre todo para conocer cuál es el rol de la superintendencia y tener algo de claridad sobre el tema de la protección de datos personales. Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable a Fabricio Peralta Díaz, que ha estado con nosotros, superintendente de protección de datos, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.